Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a desafiar la imaginación y el entendimiento. Vamos a hablar de computación cuántica. Cuando Jorge Luis Borges imaginó una biblioteca infinita que contenía todos los libros o un jardín donde cada decisión bifurca el tiempo en nuevos caminos, no estaba haciendo física cuántica, pero pasó muy cerca. Nadie sabe qué es exactamente la computación cuántica. Las increíbles cualidades de su nuevo chip cuántico. Realizamos un cálculo de referencia muy complejo que le tomó solo 5 minutos a nuestro nuevo chip. But quantum systems, by nature, are fragile, and the information they hold hides from us. Microsoft announcing what it calls a quantum computer breakthrough with its new Majorana 1 chip. What if, instead of solving the maze through trial and error, you can consider all possible routes simultaneously? No son ordenadores mejores, son ordenadores distintos. En lugar de bits normales, usan bits cuánticos, qubits. This is the 133 qubits that I am holding in the palm of my hand. Buena parte de la complejidad de implementar cómputos cuánticos tiene que ver con enfriar lo suficiente estos sistemas. This tangle of gold-plated pipes and wires is in fact a cooling system that chills the chip to just above absolute zero. Que la computación cuántica en principio no sirve para cualquier cosa. En medicina podría revolucionar el diseño de medicamentos simulando con altísima precisión cómo interactúan las moléculas. Incluso en el estudio del clima abriría la posibilidad de simular con detalle cómo se comporta la atmósfera. En los últimos años nos hemos acostumbrado a que se hable en todos los medios de tecnologías que supuestamente van a cambiar el mundo para siempre. La realidad virtual o aumentada, el blockchain, la inteligencia artificial y muchas más. Una de las últimas es la computación cuántica, de la que se habla cada vez más y de manera más grandilocuente. We all know that digital computers changed virtually every aspect of our life. Well, the arrival of quantum computers could be even more historic than that. Nadie sabe qué es exactamente la computación cuántica, pero sí sabemos que nos cambiará. El computador cuántico está llamado nada menos que a transformar la ciencia. Las posibilidades que abre un computador cuántico son increíblemente amplias. Su potencia de cálculo es capaz de resolver problemas que aún no sabemos formular. Google ha desvelado las increíbles cualidades de su nuevo chip cuántico. Se llama Willow y es capaz de llevar a cabo en 5 minutos lo que a un superordenador convencional le costaría 10 cuatrillones de años. Es más de la edad que se le presupone al universo. El segundo logro importante, que es revolucionario, es que realizamos un cálculo de referencia muy complejo que le tomó solo 5 minutos a nuestro nuevo chip, algo que a la mejor computadora del mundo le tomaría alrededor de 10 septillones de años. Para los que no lo saben, 10 septillones representa un 1 con 25 ceros detrás, cifra que indica un periodo de tiempo increíblemente largo. La idea de una computadora cuántica surgió hace varias décadas. Richard Feynman, uno de los físicos más importantes de la historia y uno de los referentes de la mecánica cuántica, pensó que si los problemas que tenía eran cuánticos, tal vez lo mejor fuera usar una computadora cuántica. But quantum systems, by nature, are fragile, and the information they hold hides from us. Because Feynman couldn't directly observe quantum events, he wanted to design a simulation. It quickly became clear that his computer wasn't up to the task. As he added particles to the quantum systems he was modeling, the cost of computation began to rise exponentially. Feynman concluded that classical computers just can't scale up fast enough to keep pace with the growing complexity of quantum calculations. Then he had a breakthrough. What if he could design a tool made up of quantum elements itself?
Pero tuvieron que pasar muchos años más para que las computadoras cuánticas se convirtieran en algo más que una idea. Hoy, si bien aún no son algo de todos los días, grandes compañías como IBM, Microsoft y Alphabet han invertido miles de millones de dólares en computación cuántica. Además, algunas startups han conseguido inversiones de hasta 600 millones de dólares y los gobiernos están empezando a invertir. Excitement around quantum computing reached a fever pitch after Google announced its Willow quantum chip at the end of last year. Since then, a slew of other announcements from other tech giants have sustained that hype around and investment in the technology. Microsoft announcing what it calls a quantum computer breakthrough with its new Myowana 1 chip. Amazon jumping into the quantum computing race with its first chip. Bueno, si algunas veces traemos a Joaquín Moreira, productor del programa, que nos explique cosas, hoy que hablamos de computación cuántica había que traerlo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo funciona la computación común? Bueno, la computación común es básicamente una máquina que procesa información de alguna manera. Ahí entra una pregunta de nuevo, que es difícil, que es ¿qué es información? Exacto. Porque para algunos información es, bueno, voy a leer el diario cuento algo. y encuentro información. Acá ya no, hay toda una rama que se llama teoría de la información, que está a medio camino entre la ingeniería, la matemática, la teoría de sistemas, la cibernética, muchas cosas que tiene también, la información es importante y es difícil definirla. Pero en general se acuerdan que digamos que la información es una diferencia significativa, una diferencia que representa algo. No es simplemente una diferencia, sino que es una diferencia que es capaz de, o sea, por ejemplo, un patrón, un patrón acá en esta pantalla que tenemos en el fondo, una forma, eso sería algo así. Y bueno, y la unidad más chica que se puede entender de diferencia es que una cosa es una cosa u otra. Exacto. Dos. Y eso es lo que se llama un bit. Un bit es básicamente algo que puede tener solamente dos estados. El famoso 0-1. Exacto, que no es que puede tener dos estados, porque puede tener, yo qué sé, una cifra en un número puede tener 10 estados. O sea, tiene que ser solo dos estados. Eso, vos decís 0-1, es una forma de representarlo, pero yo lo puedo representar con lo de la mano. Tengo acá 0, acá tengo un bit, después cierro y hago así. Y de hecho, en una mano, esta mano son 5 bits. Porque te estoy mostrando la información, yo podría hacerlo. Claro. Eso yo en una computadora no puedo hacer una computadora con manos. Entonces lo que se hace es, se buscan diferentes técnicas que permitan hacer eso. Lo que se encontró en su momento, que era algo muy útil, era la electricidad, porque se podía medir si la electricidad pasaba o si no pasaba. Apagado o prendido. Exactamente. Entonces se hizo eso y además se pudo a partir de eso, bueno, empezar a desarrollar cosas. También porque un cable puede ser más chico que mi mano, lo cual ayuda a tener más bits, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y entonces a eso se le empezó a agregar algo que se venía trabajando en matemática y en lógica desde hacía mucho tiempo, que eran los lenguajes binarios, y se empezó a hacer un procesamiento de esa información almacenada en forma de ceros y unos. Dentro de eso, cuando se empezó a hacer era muy difícil, ¿no? Digo, al principio se usaban, de hecho, interruptores, como un interruptor de una luz. Prende, apaga, prende, apaga. De hecho, incluso antes se usaron otras cosas. Antes de haber computadoras, de hecho, digitales, hubo lo que llamaban las computadoras analógicas, que en realidad usaban otros sistemas de valores. Pero bueno, el problema es que era mucho más difícil asegurarse. Cuando vos tenés 1 o 2, está prendido o está apagado. Es muy fácil medir si está prendido o apagado. Si vos tenés 10 valores y vos tenés una diferencia pequeña en la electricidad, ya la diferencia entre 8 y 9 es mucho más chica que entre nada y algo. Entonces, por eso también se empezaron a hacer computadoras, primero con interruptores, después se usaron válvulas de vacío, se fueron usando relés, se usaron transistores, y bueno, finalmente se fue metiendo. Un transistor es básicamente como si fuese un interruptor, pero más chiquito y activado por electricidad. Entonces, en lugar de hacerlo así, puedo construirlo muy chiquito y mandar la información de otra manera. Y se fueron acumulando muchos transistores chiquitos, uno adentro del otro, hasta hacer lo que ahora tenemos, que son los microchips, que básicamente un circuito integrado es muchísimos transistores, cada vez más. De hecho, esa es una de las cosas centrales de la computación, es que cada vez es posible meter más transistores adentro de un circuito integrado del mismo tamaño, por lo cual es posible hacer computadoras cada vez más poderosas. Entonces, con esas cosas que pueden ser 0 o 1, yo digo, puede ser 0 o 1, entonces está, pero ¿cómo con eso que es 0 o 1 puedo hacer, por ejemplo, la animación que tenemos acá? Puedo
filmar este programa en una cámara digital, que después lo convierte en algo, se edita en una computadora, se emite por televisión digital, le llega a la televisión, que es una computadora de una persona que tiene eso, y eso se convierte en imagen. Bueno, para eso es necesario un montón de cálculo y de procesamiento. Un montón de ceros y unos. Exacto, muchísimos ceros y unos, pero además una forma de procesarlos. Para eso existe lo que llaman las puertas lógicas. Básicamente una puerta lógica es, tal vez la forma más fácil de entenderlo, es que es una especie de operación, de cálculo, como si fuese un sistema de convertir una cosa en otra o dos cosas en otra. Así, la puerta lógica más común es la puerta I, por ejemplo, que es la puerta lógica. En realidad la más común es la no, o sea, entra 1 y sale 0. Luego la puerta I me está pidiendo que tienen que ser, si dos cosas son verdaderas, el resultado es verdadero. Todo esto un poco puede retrotraer a algunos a cuando estudiaban en el liceo lógica, porque es básicamente esto. La cuestión es que las puertas lógicas, más allá hay otras, pero lo importante es que las puertas lógicas permiten que a partir de distintos de datos, convertirlos en otros datos y por lo tanto elaborar una serie de procesos o instrucciones que van a hacer que, bueno, al partir de una serie de estados iniciales, puede ser mis 10 bits así cerrados, hago una serie de puertas lógicas y llego a otro resultado. Que mediante esas puertas lógicas, incluso si yo le digo, bueno, pasá por esta o pasá por esta, ese resultado cambia según lo que yo le digo, por lo tanto estoy programando. Cuando yo tengo varias de esas, lo que genero, podría decirse, es un algoritmo. Claro. Se habla mucho de algoritmos y básicamente un algoritmo es una serie de instrucciones. Una receta de cocina. Exactamente, exactamente. Yo quiero cocinar algo que, no sé, como unas milanesas y bueno, y vos decís, bueno, compras carne, haces, o compras algún sustituto de carne, lo ablandás, huevo, pan rallado, lo freís. Es una serie de instrucciones y básicamente eso es un algoritmo. Solo que es una serie de instrucciones que está hecho para que una serie de bits pasen por una serie de puertas lógicas y lleguen al final dándome un resultado, según el resultado inicial y según las instrucciones que yo le doy. Y eso es básicamente así como parece, que no parece tan complicado. Bueno, si yo hago muchos de esos y muchos de esos bits, de esas manos, en vez de muchas manos, en vez de estas dos manos, tengo miles de millones de manos, tengo más o menos algo parecido a una computadora. Obviamente, después tengo que ponerla dentro de algo y ponerla a funcionar. Pero básicamente con esos tres conceptos que me parece son centrales, el de bit, el de puerta lógica y el de algoritmo, podemos entender lo fundamental de las computadoras clásicas para después poder tratar de entender un poco más cómo funcionan las computadoras cuánticas. Bueno, sí, eso. Ahora que entendimos, nos vamos a tratar de entender cómo funciona una computadora cuántica. Ahora que entendemos cómo funciona una computadora clásica, podemos volver al tema del programa. ¿Qué es una computadora cuántica? Y más importante aún, ¿en qué se diferencia de una computadora como las que usamos todos los días? Classical computers are designed to follow specific and flexible rules. This makes them extremely reliable, but it also makes them ill-suited for solving certain kinds of problems, in particular problems where you're trying to find a needle in a haystack. This is where quantum computers shine. If you think of a computer solving a problem as a mouse running through a maze, a classical computer finds its way through by trying every path until it reaches the end. What if, instead of solving the maze through trial and error, you can consider all possible routes simultaneously? Hasta ahora, para que una computadora sea más potente, es decir, capaz de resolver más problemas en menos tiempo, lo que se hace es agregarle cada vez más partes, ya sea haciendo espacio para más componentes o fabricándolos cada vez más pequeños. Pero con la computación cuántica eso cambia. No se trata solo de agregar más piezas, sino de transformar por completo la manera en que funciona una computadora. Los ordenadores habituales, o tu móvil, o tu tele, o tu Tamagotchi, procesan la información por medio de bits, ceros o unos. La clave de los ordenadores cuánticos es que no funcionan así. No son ordenadores mejores, son ordenadores distintos. En lugar de bits normales, usan bits cuánticos, qubits. No solo pueden valer 0 o 1, sino estar en una infinidad de mezclas de ambos estados, en una superposición cuántica, 0 y 1 a la vez.
Pero ¿cómo es posible que algo sea dos cosas diferentes a la misma vez? Para entender esto, tenemos que meternos en uno de los asuntos más escabrosos y fundamentales de la mecánica cuántica, algo llamado superposición cuántica. Para entenderlo, mejor vamos a recurrir a otro físico famoso, el doctor Sheldon Cooper, tratando de dar un consejo romántico. In 1935, Erwin Schrödinger, in an attempt to explain the Copenhagen interpretation of quantum physics, he proposed an experiment where a cat is placed in a box with a sealed vial of poison that will break open at a random time. Now, since no one knows when or if the poison has been released, until the box is opened, the cat can be thought of as both alive and dead. En el ejemplo del gato de Schrödinger, solo existen dos posibilidades con una probabilidad igual, es decir, hay un 50% de probabilidad de que al abrir la caja el gato esté vivo y otro tanto de que esté muerto. Pero en el mundo cuántico real, esto no es tan sencillo. Cada partícula puede estar en muchísimos lugares diferentes, en cada uno con una probabilidad también diferente. En la naturaleza, las partículas se encuentran en estados superpuestos que implican todas las posiciones en el espacio. Al observar estas partículas, es muy probable que se proyecten en una posición predominante en lugar de una posición que intervenga poco. Esta descripción permite así establecer una especie de curva que corresponde a la probabilidad de observar la partícula en cada posición. La mayoría de las computadoras, desde tu laptop o teléfono hasta las supercomputadoras de un centro de datos o de la NASA, funcionan de acuerdo a las reglas de la llamada física clásica, que es la física que explica los fenómenos no cuánticos. En estas computadoras, las propiedades de las cosas tienen un valor determinado y predecible. El gato está vivo o está muerto. Esperemos que lo primero. Pero al basarse en principios cuánticos, las computadoras cuánticas cambian el funcionamiento. La docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, Cecilia Cormick, nos lo explica. Si vos tenés un registro clásico de bits, cada bit va a estar en principio en un estado que puede ser el 0 o el 1 y ese estado es uno o el otro y el registro completo va a ser una cierta combinación de ceros y unos. Mientras que si tenés un registro cuántico, el registro cuántico tiene acceso a estados que son superposiciones de distintos estados posibles del registro clásico. Y la computación cuántica en general explota esa superposición, es decir, el hecho de que el sistema cuántico puede explorar estados que son inaccesibles a un sistema clásico. Más temprano decíamos que la computación clásica funciona procesando información en forma de bits, que son la mínima unidad de información clásica, algo que puede tener solo dos valores en general codificados como 0 y 1. La computación cuántica funciona con unos bits especiales que justamente tienen características cuánticas. Y como esa palabra en inglés, alemán y latín, de donde proviene el término, empieza con Q, se le llama qubits. Cecilia Cormick nos lo explica. Un qubit es un sistema cuántico que cuando yo lo miro solo puedo obtener uno de dos resultados. En principio puede ser cualquier cosa que admita solo dos resultados. Cuando yo lo miro, pero cuando yo no lo miro, si mi sistema es cuántico, puede estar en una superposición cuántica de esos dos resultados. Es decir, el espacio de estados accesibles a un qubit no es el mismo que el espacio de estados accesibles a un bit, no es solo un 0 o un 1, sino todas las combinaciones cuánticas de 0 o 1. En principio son infinitos estados, pero yo no los puedo ver, yo no tengo acceso directo a esos estados. Cuando yo lo miro es un 0 o un 1. Esto hace que la cantidad de información que puede almacenar una computadora cuántica sea mucho mayor que en una computadora clásica. Y cuanto más bits cuánticos, mayor es la diferencia. El estado de un ordenador clásico de 3 bits podría ser algo así, 010, podría ser 011 o cosas así, una sola de esas combinaciones en particular. El estado de un ordenador cuántico de 3 qubits es una combinación de todas las posibles combinaciones de 3 unos y ceros, cada una con un coeficiente, o sea, a sub 1 por 000, más a sub 2 por 001, más a sub 3 por 010, más a sub 4 por 011, más a sub 5 por 100, más a sub 6 por 101, más a sub 7 por 110, más a sub 8 por 111.
Cada uno de los A sub algo son coeficientes que nos dicen cuánto de cada combinación de 3 ceros o unos hay. Lo potente del tema es que si aumentamos en 1 el número de bits, la información que almacena el estado de un ordenador clásico aumenta en 1, de n a n más 1. Pero si aumentamos en 1 el número de qubits de un ordenador cuántico, la cantidad de información de cada estado se duplica. Pasa de 2 a la n a 2 a la n más 1, y eso es tremendo. ¿Dónde es más probable encontrar computadoras cuánticas hoy en día? En las home office de las casas, en centros de investigación y laboratorios especializados, en las oficinas centrales de los bancos. Las computadoras cuánticas aún están en una etapa temprana de desarrollo y requieren condiciones muy específicas para funcionar, como temperaturas cercanas al cero absoluto y un aislamiento extremo del entorno. Por eso, hoy en día solo se encuentran en laboratorios avanzados de universidades, centros de investigación y algunas grandes empresas tecnológicas. No están disponibles para el uso cotidiano ni se utilizan en oficinas comunes o en hogares. Seguimos en Conexiones. Así como los qubits son algo parecido a los bits de la computación clásica, en la computación cuántica también hay algo parecido a las puertas lógicas, las llamadas puertas cuánticas. Una compuerta cuántica es una operación sobre mi sistema cuántico que no es una operación de medición, sino que es una operación que transforma el estado cuántico de mi sistema sin darme a mí información sobre el estado del sistema. Y en general usamos estas compuertas para ir transformando el estado de mi sistema y empujarlo a que realice algún cierto cómputo. La idea de las compuertas es que yo puedo partir de un estado inicial de mis qubits, que es un estado muy fácil de preparar, típicamente un estado clásico, por ejemplo, todos los qubits están en 0 y listo, eso es relativamente fácil de preparar según el sistema que yo tenga, y después yo voy aplicando compuertas que me van cambiando el estado de los qubits, y como yo aplico compuertas sin mirar el estado, voy llevando el sistema a realizar un cómputo cuántico. Pero las puertas cuánticas no son la única forma de procesar la información en una computadora cuántica. Cecilia Cormick nos habla de los otros modelos. Hay otro modelo que se llama el modelo basado en la medición. Ese modelo es completamente diferente. Yo arranco con un registro cuántico que está en un estado muy entrelazado, entonces tiene muchas correlaciones entre las componentes de mi registro y voy haciendo mediciones sobre las distintas componentes y las mediciones implementan el cómputo. Y hay otro modelo que se llama el modelo de computación cuántica adiabática, que es el modelo del que alguna gente espera que sea más útil para problemas de implementación, y es un modelo en el cual en vez de hacer compuertas se va cambiando suavemente el estado del sistema hasta llevarlo a un estado final en el cual se espera extraer información que resuelva algún problema de interés. Yendo a algo más concreto, al momento de construir efectivamente una computadora cuántica, ¿qué características tiene que tener un qubit para ser un qubit? Hace falta dos cosas importantes para decir que tengo un qubit. Uno es que yo pueda garantizar que cuando yo lo mire voy a obtener uno de esos dos resultados y ningún otro. Y el otro es que mientras yo no lo estoy mirando se porte como un sistema cuántico. Es decir, si yo lo preparo en una superposición cuántica de los dos estados clásicos posibles, yo quiero que se quede en esa superposición cuántica. Y ese es un problema muy no trivial, porque lo que pasa es que en general las propiedades cuánticas de un sistema, si está en interacción con un ambiente, tienden a perderse. Para que mi sistema se porte como un buen qubit, yo tengo que asegurarme de que básicamente no hable con nadie. Y eso es muy difícil, eso es lo que hace difícil implementar un qubit, porque yo necesito, por un lado, que sea un sistema controlable, para lo cual tengo que poder manejarlo, tengo que poder prepararlo, tengo que poder aplicarle operaciones, tengo que poder medirlo, pero al mismo tiempo quiero que sea un sistema que cuando yo no le estoy haciendo nada,
se porte bien y siga siendo un buen qubit. Y esas dos condiciones a la vez son demandantes. Pero, ¿qué se puede usar para tener un sistema que cumpla esas dos condiciones necesarias para formar un qubit? Una posibilidad es la luz. Puedo, por ejemplo, usar fotones, que son partículas de luz. La luz se puede pensar como una cierta oscilación del campo electromagnético y esa oscilación tiene una dirección en el espacio. Entonces yo puedo elegir que mi partícula de luz oscile en una cierta dirección o en otra perpendicular y eso puede almacenar un qubit. Yo puedo decir el 0 es cuando oscila así y el 1 es cuando oscila así y como tengo un sistema cuántico, todas las combinaciones cuánticas posibles de mi 0 y mi 1. En general, cuando se piensa en mecánica cuántica, se suele imaginar cosas muy chiquitas, más chicas que un átomo. Y muchas veces es cierto, de hecho el fotón de luz visible es miles de veces más pequeño que un átomo, que a su vez es más de 500.000 veces más chico que el grosor de un pelo. Pero también hay otras formas de qubits y no todos son tan chicos. Hay muchos tipos de sistemas en los cuales se puede almacenar información cuántica. Yo di más temprano el ejemplo de las partículas de luz que llamamos fotones. Podemos usar átomos para guardar información cuántica, podemos usar moléculas para guardar información cuántica. Hay muchos tipos de plataformas. Algunas de estas plataformas son macroscópicas, en el sentido de sistemas grandes, de muchos átomos. Si vos mirás las plataformas que están desarrollando las compañías más grandes de información, tipo Amazon, Google, IBM, no están trabajando con partículas pequeñas como átomos o con fotones, sino con sistemas de estado sólido, que implican algo así como chips que son de muchos átomos. Los fotones y otros sistemas microscópicos tienen gran cantidad de ventajas teóricas para la computación cuántica, pero tienen una gran desventaja. Es muy difícil construir computadoras complejas con ellos. Las plataformas que se basan en átomos individuales, por ejemplo, son muy hermosas, son muy limpias, son muy perfectas, pero en general son difíciles de escalear. Lo que se busca cuando la gente trabaja con sistemas de estado sólido es tener una plataforma en la cual yo pueda fácilmente, entre muchas comillas, pasar de tener un qubit a 100 qubits, a 1000 qubits, y que yo pueda escalear la cantidad de qubits sin perder por completo las propiedades deseables de mi sistema. Estas computadoras cuánticas permiten muchas mejoras en algunos aspectos, pero al ser mucho más grandes y funcionar en base a muchas cosas que están conectadas entre sí, son más proclives a los errores. El problema de trabajar con estas plataformas que implican muchos átomos es que hay muchas más fuentes de ruido. Son plataformas mucho más ruidosas y de hecho buena parte de la complejidad de implementar cómputos cuánticos tiene que ver con enfriar lo suficiente estos sistemas para que las propiedades cuánticas no se pierdan por los efectos del ruido. Una computadora cuántica es un aparato bastante grande con muchas conexiones, tubos y piezas de oro. Pero en realidad la computadora propiamente dicha es solo una pequeña parte. La gran mayoría es tecnología para convertir el interior de una computadora cuántica en la cosa más fría del universo conocido. Oh my God. Whoa! This is IBM's lab where they test out new hardware. A place where we can see the guts of the machine. Oh, that is extraordinary. This is what System 2 looks like inside? Yeah. What are we looking at then? I think a lot of people have a slight misconception and they see, you know, this whole gold shiny thing and they think this is a quantum computer. That's actually not true. This is the quantum computer. So this tiny little thing, right? This is the Heron chip. This is the 133 qubits that I am holding in the palm of my hand. We're trying to change the energy state of the qubit between 0 and 1 in a very controlled way. So any type of outside energy that might change it slightly in a way, except for what we're trying to do, will break your algorithm and give you the wrong answer. Outside energy includes any heat. To preserve the delicate quantum state of the qubit, the chip must be kept extremely cold.
This tangle of gold-plated pipes and wires is in fact a cooling system that chills the chip to just above absolute zero. For comparison, the cosmic microwave background in space is way warmer. That's orders of magnitude warmer. Oh my goodness. So it is the coldest thing in the known universe. Which is incomprehensibly cold. But these guys like it. Bueno, para seguir profundizando en qué es la computación cuántica, estamos con Sergio Nesmanchov, que es investigador de la Facultad de Ingeniería y docente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Empiezo por el principio. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir que la computación es cuántica? Bueno, la computación cuántica es un modelo para procesar la información que se basa en ciertas leyes de la mecánica cuántica, de la física cuántica, que brindan ciertas potencialidades para poder realizar de forma más eficiente, de forma más veloz, ciertos procesamientos de información que permiten resolver ciertos problemas que son relevantes. Como por ejemplo, ¿qué problemas? ¿Cuál es el impacto que tiene el avance de esto? Hoy en día existen algunas aplicaciones concretas de la computación cuántica en los temas de cifrado de la información, la criptografía, lo que vemos todo de protección de nuestros datos, que pueden tomar ventaja de estas características de la computación cuántica para diseñar protocolos más robustos para la transmisión de información de forma segura. También se están utilizando los algoritmos cuánticos para los modelos de inteligencia artificial, que hoy son muy populares y que, bueno, es de esperar que se puedan desarrollar más en el futuro utilizando este poder de cómputo que proporciona la computación cuántica, precisamente. Porque, ¿por qué la computación cuántica le daría un poder mayor a la inteligencia artificial? Estas características de la mecánica cuántica permiten aprovechar ciertas propiedades de la materia, de los elementos, que permiten realizar cómputos en paralelo. En lugar de explorar una única opción, en un instante de tiempo, realizar múltiples opciones. Como si hiciera más de un ejercicio al mismo tiempo. En el mismo momento. Este modelo de computación paralela ya existe desde hace mucho tiempo, pero está limitado por las infraestructuras computacionales que hoy poseemos. Por ejemplo, en nuestro caso en Uruguay tenemos nuestro centro de supercomputación que tiene del orden de miles de recursos de cómputo. En un computador cuántico, la cantidad de operaciones que se podrían realizar es de un orden de magnitud superior, al menos estaríamos hablando de millones de computaciones en el mismo instante de tiempo. Ahí te iba a hacer esa pregunta. ¿Qué limitantes de tipo físico, de hardware, digamos, existen para el avance de la computación cuántica para un país, por ejemplo, como Uruguay, frente a una potencia? Sí, a nivel de Uruguay obviamente estamos muy lejos de lo que son hoy en día las implementaciones de prototipo que existen en los países desarrollados, en Estados Unidos, en China, etc. Principalmente porque hay complejidades tecnológicas muy importantes para poder diseñar estos sistemas y que estos sistemas sean seguros en cuanto a la correctitud de los cálculos que realizan. Porque al trabajar con partículas muy pequeñas a nivel cuántico hay mucha interferencia y ruido que condiciona la calidad de los resultados. Entonces, en un computador cuántico, una parte muy importante de su infraestructura se dedica a los mecanismos de corrección de errores para asegurar que el resultado que se obtiene sea útil para el problema que se está resolviendo. Y entonces eso significa que es más difícil que países no centrales puedan avanzar en esto. ¿Hay limitantes mayores que en otros casos? Sí, las limitantes económicas y tecnológicas que tenemos en nuestros países en vías de desarrollo condicionan la aplicabilidad, el desarrollo de infraestructuras específicas. De todos modos, existen alternativas para trabajar en forma de comunidades, de redes, haciendo uso de esos recursos que, como digo, a nivel de prototipo, hoy ponen a disposición empresas e instituciones de investigación de los países del primer mundo para poder trabajar en forma conjunta. Pero por otro lado es importante hacerlo. ¿Por qué es importante que un país apueste a trabajar en este tipo de tecnología? ¿Qué diferenciales? En toda tecnología y en particular en las ciencias de la computación hay dos patas fundamentales. La pata del hardware, la infraestructura, y la pata del software, que es la pata de pensar cómo resolver los problemas. El diseño de los algoritmos, la generación de capacidades para que los estudiantes hoy, los ingenieros mañana, los técnicos puedan aprovechar este mecanismo de computación que, como te comentaba, es diferente para poderlo aplicar a problemas de la realidad cotidiana. Y vos decís que es diferente. Si tuviéramos que explicarle a alguien que le cuesta como seguir esta conversación, ¿en qué es diferente específicamente?
esa capacidad que tiene de realizar múltiples cálculos en paralelo le brinda esa potencialidad mayor. Entonces hay que pensar los métodos de resolución de problemas tomando en cuenta la disponibilidad de ese poder de cómputo. Imagínate que hoy cuando se calcula una ruta entre dos puntos, un problema típico de logística, de optimización, que lo usamos todos cuando usamos una aplicación en el teléfono, se están evaluando las diferentes opciones una a la vez. Cuando un mecanismo utilizando paralelismo, y en particular paralelismo cuántico, sería capaz de explorar todas las opciones al mismo tiempo y ofrecer el resultado de una forma mucho más eficiente. ¿Y esto cómo cambia, por ejemplo, el trabajo de personas que se dedican al desarrollo de software? Bueno, eso es muy importante porque el modelo de programación, como yo te comentaba recién, es diferente al que se utiliza en la computación tradicional. Entonces hay que formar, enseñar a los nuevos se programa diferente, digamos. Se programa diferente para tratar de aprovechar estas características que yo te mencionaba. Entonces hay que formar, hay que especializar a los nuevos recursos humanos en tecnologías de la información para poder tomar provecho de este nuevo mecanismo. ¿Y hay también diferencias en cómo se investiga, en el trabajo de la investigación? Sí, existen algunas diferencias. Ahí, como siempre, la investigación ya no es un ámbito cerrado que se hace en exclusiva. En general trabajamos en cooperación con investigadores de muchos países, otras disciplinas, investigadores de muchos países, y tratamos de cubrir esa brecha mediante la sinergia y la interacción entre nosotros. Existen limitaciones, hay que aprender muchas cosas nuevas también, pero es mucho más fácil en el sentido de que se trabaja en forma conjunta y se aprovechan las experiencias de otros investigadores, de otro grupo de investigación. Y si uno tiene que pensar en aplicaciones de más largo plazo, ¿qué aplicaciones podrían ser? Pienso, no sé, en medicina, por ejemplo. Sí, una aplicación muy relevante en la cual se espera que la computación cuántica pueda contribuir por el modelo que se utiliza es para las simulaciones moleculares, en particular en el diseño de fármacos y biofármacos, en el estudio de los sistemas biológicos. O sea, permitiría simular cómo se comportan las moléculas frente a un químico X. Exactamente, y analizar muchísimas opciones y alternativas para poder determinar cuál es la que es mejor para el tratamiento, menor riesgo tiene para el ser humano y todo ese tipo de entonces permitiría, a ver, para llevar la imaginación, permitiría, por ejemplo, el diseño de medicaciones más como para grupos más pequeños. Inclusive personalizadas. Para una persona específica. Exactamente, aprovechando información del código genético de la persona en un mundo súper ideal, se podrían tener medicinas personalizadas de acuerdo a las características de esa persona. ¿Y hay otros campos donde pueda generar como un movimiento de ese tamaño? Sí, hoy en día, como te comentaba, en la inteligencia artificial nos sorprendemos cada día con las capacidades que tienen los nuevos modelos. Y estos modelos son basados en aprendizaje que se basa justamente en procesar muchísima cantidad de información. Toda la información que generamos todos los días y la que está disponible. Con la computación cuántica sería posible procesar cada vez más volúmenes de información para que las recomendaciones que ofrecen los sistemas automáticos puedan ser más certeras, puedan ser más útiles. Y es otro campo en donde hay una aplicabilidad directa de este nuevo mecanismo de computación. Y vos decías esto del procesamiento de los datos, pero una cosa que está pasando en inteligencia artificial es que se están acabando los datos, ¿no? O sea, los datos no se están acabando. Sí, no, a ver. Lo que se está acabando no, lo que en general hay poca disponibilidad de datos abiertos para realizar las investigaciones. Entonces hay que trabajar fuertemente en el impulso de la ciencia abierta para poder contar con datos de calidad, bien curados, bien explicados, para que todos los investigadores puedan sacar provecho de esos datos para mejorar los mecanismos de resolución de problemas. Y esto que vos decías de los errores, ¿no? De cómo el desafío, no sé, vos corregime si me equivoco, pero uno de los desafíos más importantes de este tipo de computación es eso, la corrección de errores, porque por esta generación de montones de escenarios, cuanto más escenarios, más errores. O capaz que estoy cortando un poco grueso. Vos corregime. Los errores están más relacionados con el tipo de implementación que se utiliza para manejar la información, por ejemplo, mediante grandes campos magnéticos, por ejemplo, llevando los sistemas a temperaturas casi del cero absoluto. Los colegas que comentaron sobre el tema de física habrán hablado sobre estos inconvenientes, que con el manejo de múltiples volúmenes de datos.
Entonces, los desafíos fundamentales están en tratar de aislar el sistema lo más posible para que los resultados sean lo más correctos posible. Y una gran parte del procesamiento y de la infraestructura computacional cuántica en los prototipos que existen se dedican a este tipo de tareas, a la corrección de errores, ya sea por mecanismos de enfriamiento súper especiales que permiten bajar muchísimo la temperatura, o con la generación de campos magnéticos muy fuertes, o con haces de luz muy potentes y ese tipo de implementaciones físicas. ¿Y esto implicaría que, por ejemplo, sería recomendable en esto de pensar los usos que le podríamos dar, que algunos usos que no se usara para algunas cosas por esta cuestión de los errores, o podríamos llegar a un nivel de corrección de error que nos daría seguridad? A ver, es como todo. Nadie va a andar con un computador cuántico en el bolsillo, por lo menos en el futuro inmediato o en el futuro mediano plazo. Hasta que quizás se pueda encontrar alguna implementación que sea eficiente en cuanto a términos de esto, de lo que estábamos hablando, de la corrección de errores. Existirán problemas para los cuales la computación clásica va a brindar soluciones, como brinda hoy en día, de muy acertada precisión, y se van a seguir utilizando esos modelos de computación y esas infraestructuras que en general son mucho más eficientes energéticamente, son mucho más confiables y se pueden integrar en un dispositivo que uno puede llevar en el bolsillo o en su laptop. Bueno, capaz que es una pregunta un poco rústica, pero yo te escuchaba decir eso. ¿Cómo es una computadora cuántica? Pero uno no la puede llevar en el bolsillo. Pero entonces, y hablas de haces de luz. ¿Qué aspecto tiene? Bueno, el aspecto es un gran mecanismo electrónico que... Por empezar, ocupa mucho espacio. Ocupa un espacio muy importante, como ocupaban las primeras computadoras tradicionales que se diseñaron. Que esa foto de la Facultad de Ingeniería cuando las traían. Era todo un salón gigante, bueno, donde ahí estaban las infraestructuras. Bueno, ahora se está trabajando en prototipos que son de ese tipo. Grandes diseños con... como te comentaba, muchas luces, por decirlo de forma entendible, es difícil de explicar. Como de ciencia ficción. Es lo más parecido a un mecanismo de ciencia ficción como uno podría ver en Viaje a las Estrellas o en La Guerra de las Galaxias, ¿sí? Una gran parte de los componentes electrónicos que forman parte de estas infraestructuras están dedicadas a estos mecanismos que yo te comentaba, para tratar de garantizar la fiabilidad de los resultados. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros y Gracias. explicarnos esto, que es de los más complicados programas de conexiones. Es un tema difícil, pero bueno, de a poquito vamos a ir aprendiendo, sobre todo nosotros también en la investigación, sobre este tema que puede ser tan importante para el avance de la ciencia. Muchísimas gracias. De nada. Y con ustedes seguimos en Conexiones. ¿Qué representa el gato en el experimento mental de Schrödinger relacionado a la física cuántica? Un animal que reacciona a un campo magnético cambiante. Un ejemplo de cómo los gatos pueden detectar partículas invisibles. Una forma de visualizar una propiedad de los sistemas cuánticos. El gato de Schrödinger es una metáfora propuesta por el físico Erwin Schrödinger para explicar la extraña naturaleza de la superposición cuántica. En el experimento mental, el gato encerrado en una caja, según la mecánica cuántica, está vivo y muerto a la vez, hasta que se observa el sistema. Esto refleja cómo los qubits en una computadora cuántica pueden existir en múltiples estados simultáneamente, lo que les da una potencia única para ciertos cálculos. La metáfora busca mostrar lo difícil que es aplicar la lógica cuántica al mundo cotidiano. Seguimos en Conexiones. Y como en este programa nos gustan los gatos, vamos a volver al gato de Schrödinger. Pero ¿por qué no queremos que le pase nada malo? Imaginemos que en vez de veneno, cada caja tiene una calculadora. Y mientras la caja está cerrada, el gato está haciendo una serie de cálculos. Cálculos diferentes en cada uno de los estados de la superposición. Algo así pasa en la computadora cuántica. El problema es que al abrir la caja, solo vemos el resultado de una de las dos series de cálculos. Quiero, por ejemplo, evaluar el resultado de una cierta operación sobre todos los posibles valores clásicos de un registro. Yo puedo hacer eso cuánticamente sobre todos los valores a la vez, pero cuando yo quiera mirarlo, voy a ver un solo valor y va a ser equivalente a haber hecho un cómputo clásico sobre un valor al azar.
Entonces, eso de por sí no representa ninguna ventaja. El modo de extraer ventajas computacionales de la cuántica es porque la cuántica, además de tener esta posibilidad de superposición de distintos estados del registro, me permite además recombinar esa superposición y aparecen lo que se llama fenómenos de interferencia. La interferencia es un proceso que permite aumentar la probabilidad de los valores deseados sin medir el sistema y hacer que colapse el estado cuántico. Y es la base de los algoritmos cuánticos. Una serie de procesos computacionales que hacen que los bits ejecuten ciertos procesos sin dejar de estar en estado cuántico. This is a quantum algorithm. Scientists can harness interference by creating a deterministic sequence of qubit gates. These qubit gates cause the amplitudes to add up constructively. This means that they're mathematically guaranteed to boost the probability of seeing one of the right answers. You might ask, how could you possibly concentrate all this amplitude on the right answer when you yourself don't know in advance which answer is the right one? Well, this is exactly why designing quantum algorithms is so difficult, and why we have a whole field that's been studying it for decades. Todas las máquinas pueden tener errores y las computadoras clásicas o cuánticas no son la excepción. Y a veces la información se corrompe y genera lo que se conoce como ruido. En la computación clásica, esos errores se resuelven copiando la información para compararla al usarla y así ver si hubo un error y corregirlo. Pero eso no se puede hacer en computación cuántica. Cecilia Cormick nos explica por qué. En la práctica lo que se hace es mirar la información, codificarla en forma redundante y después revisar que siga siendo la información que yo guardé. Todas esas cosas son, así como están, imposibles en un sistema cuántico. Porque el sistema cuántico tiene esta propiedad de que si yo lo miro, colapso el estado. Entonces, si yo quería hacer un cómputo en el cual explotaba la superposición cuántica y en algún punto miro lo que estoy haciendo, o sea, miro cuál es el valor del registro que yo tengo, voy a colapsar el estado y arruinar la superposición cuántica. Entonces, el paso de mirar para codificar no es posible. El paso de copiar tampoco es posible. La computación cuántica obedece las reglas de la mecánica cuántica y la mecánica cuántica es tal que no se puede copiar información desconocida. Si bien no se pueden utilizar los mismos mecanismos de la computación clásica, existen distintos procedimientos para evitar los errores o corregirlos cuando se producen. Error correction number 1. A fully error-corrected quantum computer could handle common errors like bit flips, where a qubit suddenly changes to the wrong state. To do this, you would need to build a quantum computer with a few so-called logical qubits that actually do the math and a bunch of standard qubits that correct for errors. It would take a lot of error-correcting qubits, maybe 100 or so per logical qubit, to make the system work. But the end result would be an extremely reliable and generally useful quantum computer. Error correction number 2. Other experts are trying to find clever ways to see through the noise generated by different errors. They are trying to build what they call noisy intermediate-scale quantum computers using another set of algorithms. That may work in some cases, but probably not across the board. Error correction number 3. Another tactic is to find a new qubit source that isn't as susceptible to noise, such as topological particles that are better at retaining information. But some of these exotic particles or quasi-particles are purely hypothetical, so this technology could be years or decades off. Y si bien todavía está en una etapa muy inicial, la computación cuántica promete una revolución en muchas áreas. En medicina, podría revolucionar el diseño de medicamentos simulando con altísima precisión cómo interactúan las moléculas. En el mundo financiero, permitiría proteger datos de forma mucho más segura y optimizar grandes portafolios de inversión en segundos. En inteligencia artificial serviría para entrenar modelos enormes mucho más rápido de lo que es posible hoy. En logística, facilitaría la creación de rutas globales mucho más eficientes, resolviendo problemas que actualmente son demasiado complejos. Incluso en el estudio del clima, abriría la posibilidad de simular con detalle cómo se comporta la atmósfera. Esto es algo que hoy solamente podemos hacer con márgenes de error grandes. Y lo más interesante, muchas de las aplicaciones que podrían tener aún ni las imaginamos. La computación cuántica promete ser una herramienta mucho más poderosa que la computación que conocemos hasta ahora, desde medicina hasta criptografía.
pero es importante tener en cuenta que no es una tecnología que sirva para todo. Que la computación cuántica en principio no sirve para cualquier cosa. Te va a dar en principio una ventaja cuando a vos te interese, por ejemplo, una propiedad global de todos los valores de tu registro clásico. Tiene que ser un problema en el cual a vos te interese una propiedad en la que vos puedas sacar una ventaja de explorar una superposición de estados clásicos y después puedas recombinar esa superposición de modo tal que las interferencias entre los distintos términos hagan que los resultados que a vos te interesan tengan muchas chances de aparecer cuando vos hagas una medición. Aunque es indiscutible su potencial, todavía no está del todo claro en qué áreas va a efectivamente ser mejor que la computación clásica. No hay demostraciones formales para problemas útiles, pero hay cierta fe en que la computación cuántica va a ser más eficiente que la computación clásica para algunos problemas. Tienen que ser problemas que tengan alguna estructura que me permita aprovechar alguna ventaja de este proceso de tener una superposición de estados clásicos y después hacerlos interferir para extraer alguna propiedad útil. O sea, no cualquier problema va a tener esa propiedad. Y aún así no es obvio que realmente vaya a haber una ventaja. O sea, es un tema de discusión y es un tema de investigación todavía. En la biblioteca de Babel, o el jardín de los senderos que se bifurcan, Borges jugó con ideas que hoy parecen tomar forma en la computación cuántica. Infinitas combinaciones, estados superpuestos y realidades paralelas que solo existen cuando alguien las observa.